Bienvenidas y bienvenidos al webinar Incendios forestales, gestión e impacto sobre el agua y los ecosistemas. Gracias por conectarse y por participar. Este evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es liderado por Forest Trends en alianza con sus socios Condesan, SPDA, Ecodecisión y el Imperial College de Londres, y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá. Mi nombre es Luis Díaz, coordinador de prensa y eventos de Forest Trends, y seré el moderador de esta sesión. Antes de iniciar, tengo que hacer 3 recomendaciones técnicas muy importantes para que todas y todos puedan sacarle el máximo provecho a este evento. Número 1, si tuvieran alguna pregunta sobre lo expuesto en alguna parte de las ponencias, la pueden enviar en el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior central de su pantalla. El equipo las irá absolviendo poco a poco y también las iremos agrupando para que al finalizar de la exposición las podamos absolver. Número 2, es muy efectivo que utilicen audífonos para obtener una mejor calidad de audio. Y número 3, es importante que se ubiquen en un lugar que tenga una buena señal de internet, ya que las redes a veces suelen saturarse y además vamos a hacer una gran cantidad de participantes que estemos conectados al mismo tiempo. Bueno, dicho esto, debo mencionar a manera de introducción que el 2020 ha sido un año como ningún otro. A medida que la comunidad internacional centraba su atención en la lucha contra la pandemia, todos éramos testigos presenciales de que se estaba desarrollando otra crisis en el mundo. Esta tiene lugar en los bosques, donde las últimas temporadas de incendios se han desatado con una ferocidad sin precedentes, desde el Amazonas hasta el Ártico. En abril de este año, el número de alertas de incendios en todo el mundo aumentó en un 13% en comparación con el año pasado. Los incendios que arden hoy en muchas partes del mundo son más grandes, más intensos y duran más de los que solían durar. Y no solo eso, se estima que los seres humanos hoy en día somos responsables de alrededor del 75% de todos los incendios forestales. Hasta septiembre de este año, SERFOR Perú registró un incremento del 121% respecto al mismo periodo del año pasado. Y según el Ministerio del Ambiente, el 28% del territorio nacional presenta condiciones para que se desarrollen precisamente incendios forestales. La pérdida de erosión, la pérdida de vegetación y la erosión de los suelos ocasionados por los incendios forestales reducen significativamente el caudal del agua que se necesita para la actividad agrícola y también para el consumo humano. He ahí la importancia de este tema que vamos a tratar el día de hoy. Este webinar permitirá conocer los impactos negativos asociados a los incendios forestales, así como conocer experiencias de las mejores prácticas latinoamericanas implementadas en el control y la gestión de incendios forestales. De esta manera, desde el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, buscamos proveer rutas para abordar esta problemática que se acrecienta con las acciones humanas, sí, pero aún más con la crisis climática. Quisiéramos empezar este evento con una brevísima pregunta que va a aparecer en sus pantallas para que rápidamente podamos responderla y romper el hielo en este primer inicio, de la conferencia virtual. Los invito a responder la pregunta que va a aparecer, que está apareciendo ahorita en este momento en sus pantallas, por favor. La pregunta
dice así: ¿cuántos incendios forestales crees que han habido en el Perú durante este año? La primera alternativa es menos de 500, la segunda alternativa es entre 500 y 1000, la tercera alternativa es entre 1000 y 2000, y la cuarta y última alternativa es más de 2000. Pueden marcar la opción de su preferencia y en unos segundos vamos a ver las respuestas. Seguimos leyendo en el chat que se va, y en las redes sociales que se van conectando desde distintas partes del Perú y del mundo. Los invitamos a responder esta pregunta que hemos planteado al inicio de esta conferencia, de este evento. ¿Cuántos incendios forestales crees que han habido en el Perú durante este año? Vamos cerrando la pregunta para ver cómo ha sido la votación. Menos de 500 incendios forestales, 16% de los participantes ha respondido que han habido menos de 500 incendios forestales en Perú durante este año. El 37% de participantes ha respondido que han habido entre 500 y 1000, que es nuestro mayor porcentaje de respuesta. El 29% ha respondido que ha habido entre 1000 y 2000. Y el 17% de participantes en este evento han respondido que han sido más de 2000. Muy bien. Yo les comento que hasta el día de hoy, CERFOR Perú registra una cifra que es de 2.770 alertas de incendios forestales en Perú. Es decir, que la respuesta correcta es más de 2000. Esta cifra, naturalmente, es una cifra alarmante, y de eso va a tratar precisamente esta conferencia que damos inicio. Tenemos un panel de expositores de lujo, y vamos a dar inicio a la primera ponencia a cargo de Emilio Cobo, que nos acompaña este día, y quien nos expondrá sobre el contexto de los recientes hechos ocurridos a nivel nacional sobre incendios forestales. Emilio Cobo es el actual coordinador del Programa de Agua y Ecosistemas de la Oficina Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, para América del Sur. Emilio es ingeniero ambiental con una maestría en Ciencias Ambientales del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Adelante, Emilio. Gracias, Luis, por la introducción, y gracias a los organizadores por la invitación a esta relevante charla. Sin duda un tema de importancia internacional. Voy a compartirles mi pantalla para poder arrancar con la presentación. Bueno, como mencionamos en introducción, el tema de incendios es sin duda un tema que nos preocupa, tanto a nivel ecológico como social, como económico. La tendencia que hemos visto es de igual forma alarmante. Y para empezar quisiera hablar del lado positivo de los incendios, ¿no? Sin querer satanizar siempre a los incendios, porque los incendios nos han acompañado históricamente en el planeta, y tienen una función ecológica también, ¿no? En muchos casos esa función es relevante también para mantener la salud de los ecosistemas. En primer lugar, ¿por qué? No, los incendios ayudan a despejar la biomasa muerta que por lo general está acumulada en el sotobosque de los ecosistemas, en ecosistemas caducifolios, como tenemos más en las zonas nórdicas y del sur de los continentes. La acumulación de biomasa es bastante extensa, y obviamente el que no existan estos incendios corresponde a un riesgo mayor de tener incendios más fuertes posteriormente. Otro tema importante es que algunas especies de plantas necesitan del fuego y de las temperaturas altas para liberar sus semillas. Esto pasa con algunas especies de coníferas, por ejemplo. La quema de material vegetativo también puede devolver nutrientes al suelo, y en algunos casos
hay especies de especialistas en incendios que necesitan la perturbación del incendio en el ecosistema para prosperar, ¿no? Entonces, donde algunas especies pueden ver la destrucción de sus hábitats, otras pueden ver un hábitat nuevo. Obviamente, la ausencia de incendios debido a la prevención, en ciertos casos puede ayudar a la acumulación de biomasa y aumentar el riesgo de incendios más intensos a futuro. Aquí en esta foto a su derecha están viendo, esto es en Estados Unidos, como un grupo de especialistas, de bomberos, están haciendo una quema controlada de materia orgánica en el bosque, ¿no? De hojarasca y de material vegetativo. Esto lo hacen justamente para evitar que en un caso de que se produzca un riesgo de incendio, el incendio sea más intenso, ¿no? Entonces, hay diversas formas de hacer una gestión de incendios controlados para también reducir la severidad de los incendios que podrían producirse a futuro. En la región, en Latinoamérica, yo creo que esta práctica todavía no ha sido muy difundida. De hecho, es un tema que con la cantidad de incendios que tenemos hoy, importante a tomar en cuenta. Sin duda, el incremento de incendios forestales ha despertado alarmas. Hemos visto este año, no solo en Sudamérica, en la Amazonía, en Perú, en Ecuador, en África, en Australia, en California, Estados Unidos, una cantidad de incendios realmente alarmante. En el 2019 y 2020 se registró un incremento considerable de la severidad de los incendios en diversas regiones. Está claro que el cambio climático es un factor que incide también en el riesgo y extinción de estos incendios. El aumento de temperaturas e intensificación de las sequías significa mayor frecuencia también de estos incendios. Aquí hay un parámetro climático también que es importante tener en cuenta, que son los días seguidos sin lluvias, ¿no? Lo que nos dice el cambio climático es que los eventos climáticos extremos se van a agudizar en los próximos años. Los modelos de cambio climático hablan, por ejemplo, que en los Andes, si bien va a haber más acumulación de precipitación en algunas regiones acumulada, no necesariamente esa precipitación y esas lluvias están distribuidas de manera homogénea durante el año. Entonces, la agudización de las sequías y tener mayor días seguidos sin lluvias también aumenta el riesgo de tener incendios, ¿no? Otro factor importante es la acumulación de biomasa por la falta de gestión forestal, lo que les comentaba al inicio. Importante saber qué está pasando con los bosques. En muchos casos, por intervención del hombre o por abandono de tierras, muchas zonas están creciendo su material vegetativo fuera de control. Escenarios que de manera natural deberían tener animales herbívoros que se encargan de remover esa materia, ¿no? Pero obviamente estas áreas abandonadas o áreas protegidas que han perdido ciertas especies como ungulados, como venados, por ejemplo, que se encargan de remover ese material, tenemos un proceso ecológico interrumpido, ¿no? Y un riesgo de incendio. Se estima que solo el 3% de los incendios a nivel global inician de forma natural, es decir, la gran mayoría de incendios son provocados por el hombre. Y obviamente los impactos en la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la infraestructura son alarmantes. Solo para que tengan un ejemplo, en el Perú, aquí ven en este gráfico la tendencia de incendios, la línea azul, lo que sucedió en el 2019, la línea roja, hasta donde estamos en el 2020, con un incremento considerable de incendios, ¿no? Cuando la normal, que ven la línea gris abajo, ha sido muy inferior. Estos patrones se ven alrededor del mundo, en muchos países. Si tienen curiosidad de conocer más datos, les recomiendo entrar a esta página de Global Forest Watch y pueden revisar estadísticas, cuadros y proyecciones que les darán una mejor idea de lo que sucede, ¿no? Obviamente estos grandes incendios también son una amenaza a la seguridad hídrica, ¿no? Si estamos perdiendo ecosistemas, afectando vegetación, estamos también afectando procesos y funciones de los ecosistemas. Esto es grave porque cada vez somos más dependientes de los servicios ecosistémicos hidrológicos. Cada vez nuestras ciudades dependen más de esos servicios para la provisión de agua, por ejemplo, para consumo humano, para agricultura. Y la pérdida de estos servicios ecosistémicos representa un serio problema, ¿no? Incendios severos pueden afectar una serie de funciones y procesos ecohidrológicos en las cuencas, por ejemplo, la intercepción de las aguas, lluvias, la infiltración de agua en el sustrato del suelo, la evapotranspiración, el almacenamiento de agua. Esto puede aumentar a su vez la escorrentía,
la erosión de una cuenca y el flujo de sedimentos hacia ríos, y así también el riesgo de deslizamientos. Entonces, no es solo un riesgo hídrico asociado a la disponibilidad de agua a futuro, sino que también tenemos un riesgo de deslizamientos, inundaciones, mayor escorrentía también significa mayor riesgo de inundaciones cuenca abajo. Entonces son aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Y menciono el tema de seguridad hídrica porque obviamente todos esos riesgos asociados al agua están viéndose afectados. Ecosistemas que ya se encuentran presionados por aumento de perturbaciones bióticas, como por ejemplo la presencia de especies exóticas invasoras o de plagas, y factores abióticos como es el cambio climático y la contaminación, ¿no?, que termina degradando los ecosistemas. Entonces, es importante tener en cuenta que esta ola de incendios y esta tendencia de crecimiento de incendios sucede en un contexto en el que los ecosistemas ya están bajo presión por otros factores, entre ellos el cambio climático. Obviamente las áreas protegidas preocupan mucho, muchos de estos incendios están ocurriendo dentro de áreas protegidas y también en zonas de recarga hídrica que están bajo amenaza. Aparte de regular la cantidad y calidad de agua disponible, los ecosistemas también cumplen otras funciones de carácter hidrológico que son sumamente importantes, ¿no? Les mencionaba la evapotranspiración, que aporta 10% del agua a la atmósfera, la estructura del suelo, que tal vez para esta charla es una de las más relevantes, la capacidad de infiltración y retención de agua que tiene el suelo y donde los ecosistemas, los árboles, a través de las raíces, alteran, ¿no? y buscan un balance. La escorrentía, igual, la velocidad del flujo de agua superficial, que ayuda también a controlar la erosión. La filtración regula la calidad de agua y ciclos biogeoquímicos. En ese sentido es esencial profundizar el entendimiento de los efectos superficiales y subsuperficiales de los incendios. Es decir, cuando hablamos de incendios, siempre nos causa un shock ver la cantidad de vegetación que se perdió. A veces los incendios son tan devastadores que solo quedan cenizas, no quedan ni troncos. Pero también es necesario pensar qué sucede a nivel subsuperficial, ¿no?, con los suelos. Como ven aquí en este gráfico, en el diagrama del centro, es la capa cero, la capa superficial del suelo, la que más expuesta está a estos cambios. Obviamente, el contexto de la afectación de los incendios a los servicios ecosistémicos va a depender muchísimo del contexto de cada lugar, ¿no? En muchas ocasiones, los incendios van a ser no tan fuertes como para causar daños severos en las capas de suelo, en otros casos sí, y eso obviamente va a tener diferentes respuestas con respecto a aspectos hídricos de la cuenca. Algunas características generales con respecto a las respuestas que puede tener un ecosistema, tanto a nivel de vegetación como de suelos a un incendio, dependerán de la intensidad y la severidad de los incendios, ¿no? Si ustedes revisan literatura con respecto a incendios y ecosistemas, siempre vamos a hablar de dos factores clave del incendio que inciden en el daño que ocasionan a servicios ecosistémicos. Por un lado es la intensidad. Cuando hablamos de intensidad de incendios, hablamos específicamente de la cantidad de energía que se libera, ¿no?, en el incendio. Y cuando hablamos de severidad, nos referimos más al daño, ¿no?, a cuánto de biomasa perdimos en el incendio. Algunos efectos en la vegetación, por ejemplo, en el caso de incendios intensos, severos, incendios fuertes, vamos a tener una combustión tanto de la capa superficial de vegetación como de las raíces. Esto va a significar que no va a haber intercepción de agua después y que la infiltración de agua también se va a ver afectada, ¿no? Consecuentemente va a haber mayor escorrentía y mayor erosión en la cuenca. En el caso de los suelos, lo mismo. Cuando tenemos incendios fuertes, la alta combustión genera quema de la capa superficial de suelos, y esto genera suelos hidrofóbicos, es decir, suelos que repelen el agua, y esto también va a generar mayor escorrentía y erosión. En el caso de incendios más suaves, las respuestas pueden ser distintas. Obviamente la afectación al servicio ecosistémico va a ser menor. ¿En qué magnitud? Es imposible hablarles en general, porque cada tipo de suelo y cada tipo de ecosistema va a tener una respuesta diferente. Una cosa es lo que sucede a nivel de Amazonía, donde tenemos suelos arcillosos con una capa
de hojarasca delgada y bosques de altura alta versus lo que tenemos en un bosque seco o, por ejemplo, en el páramo, ¿no? En los páramos, en Apuna, donde generalmente no hay árboles, sino pastizales y debajo del pastizal suelos, por lo general, ricos en materia orgánica. En ese sentido es importantísimo entender también las escalas, ¿no?, a la que actúan estos procesos para poder también gestionar mejor los incendios, ¿no?, integrarlos en estrategias de planificación. Importante entender los servicios ecosistémicos a nivel de cuenca y cómo, por ejemplo, un parche que se quemó podría afectar, al fin de cuentas, el flujo base, los caudales de base de una cuenca a una escala mayor. Otro aspecto fundamental es entender qué pasa en el escenario post-incendio, ¿no? Una vez que tenemos un área quemada, ¿qué sucede con esa área quemada? ¿Cómo se están dando los procesos de regeneración, de sucesión ecológica? Es un tema a tener en cuenta. Y en ese sentido, monitorear las áreas que se han quemado es fundamental para poder aprender también cómo están reaccionando esas áreas a la quema. Algo que nos dicen los artículos científicos es que el cambio climático está afectando esa capacidad de regeneración forestal post-incendio. Y este es un tema fundamental para la resiliencia de los ecosistemas a los incendios, ¿no? Si bien el incendio es una perturbación natural que tienen los ecosistemas, el hecho de que el cambio climático esté afectando esa capacidad de recuperación forestal implica también que estamos comprometiendo la resiliencia de esos ecosistemas a este fenómeno. Condiciones desfavorables para la regeneración, por ejemplo, estamos viendo que hay menos densidad de plántulas que crecen, es decir, menos semillas germinando, mayor fracaso en el desarrollo de las especies, es decir, las especies, si bien brotan después de un incendio, estas no alcanzan su adultez. Bosques secos y ecosistemas en el límite de su tolerancia climática son más susceptibles a convertirse también en otros ecosistemas, es decir, de transitar y de pasar a un punto de no retorno de ecosistemas boscosos a ecosistemas no boscosos, por ejemplo, después de un incendio. Este es un tema que hace unos meses estuvo en los medios de comunicación. Muchos de ustedes habrán visto que hubo una manifestación de preocupación de la comunidad científica y de algunas organizaciones sobre los incendios en la Amazonía, que son tan severos, tan extensos en estos años, que hay un riesgo de que la Amazonía en unas décadas migre de ser el bosque tropical que hoy es a un ecosistema más tipo sabana, ¿no? Lo cual sería nefasto no solo a nivel ecológico, sino también a nivel de servicios ecosistémicos, ¿no? y a nivel social. Entonces hay varias preguntas que son importantes considerar en el escenario post-incendio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud del impacto en el ecosistema de ese incendio? ¿Qué impacto tuvo sobre los procesos ecológicos? ¿Qué impacto sobre los servicios ecosistémicos hidrológicos? Importante entender cómo se da el proceso de regeneración y sucesión ecológica. Para esto se necesita investigar, por eso es importante que en las zonas quemadas exista monitoreo, exista investigación, que las universidades se vinculen a entender mejor este tipo de procesos. También entender si son las especies endémicas las que se recuperan o si hay una dominación de especies exóticas. Yo lo que he visto personalmente en la región andina donde vivo, en las afueras de Quito, es que en muchos casos, en los escenarios post-incendio, vemos muchas especies invasoras que están dominando el paisaje y ya no son las especies que debería haber ahí, ¿no? Entonces, ese es un tema que preocupa también porque altera ya toda la sucesión ecológica que se da post-incendio y la composición y estructura que va a tener ese ecosistema a futuro, ¿no? Es particularmente importante esto porque en la región andina, por ejemplo, tenemos muchos bosques de eucalipto que ahora son extensos y dispersos por toda la región. El eucalipto, por ejemplo, es una especie bastante bien adaptada al fuego y que por lo general después del incendio rebrota con facilidad y termina dominando el paisaje y retirando a otras especies endémicas. Obviamente esto tiene consecuencias nefastas para la biodiversidad, pero también para los servicios ecosistémicos hidrológicos. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo tardará en recuperar sus funciones ecológicas el ecosistema afectado? En algunos casos los ecosistemas pueden regresar pronto, recuperarse, en otros casos no tanto. Por ejemplo, en el caso de Quito, dependemos de los páramos como fuente de agua. El páramo es un tipo de pastizal de altura
que se demora bastante en crecer, ¿no? Por las condiciones de frío, de falta de oxígeno, es un ecosistema que se demora en crecer y esos servicios se demoran en recuperarse. Entonces, estos son el tipo de preguntas que es necesario mirar en este contexto. Para eso, obviamente, necesitamos una visión también sistémica. Si hablamos de ecosistemas, estamos hablando de sistemas complejos, de diferentes factores que influyen en los procesos, de múltiples escalas a nivel espacial, pero también temporal. Y es necesario entender mejor todos esos procesos de regeneración ecológica después de los incendios, ¿no? Para también tener una idea de cómo está la resiliencia de los ecosistemas a los incendios y cuál es el riesgo que tenemos de afectación a nuestras fuentes de agua. Algunas reflexiones para cerrar esto. Mi intención con esta charla es simplemente hacer una introducción superficial para lo que vendrá después. Pero está claro que conservar ecosistemas y mantener servicios ecosistémicos hidrológicos es crítico para la seguridad hídrica de la región. ¿Tenemos las capacidades institucionales para prevenir y responder a incendios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué faltaría para fortalecer esas capacidades y evitar tantos daños y responder a tiempo a los incendios? Pero también tener una política de prevención, ¿no? Donde la prevención sea la punta de lanza para atacar este problema. El factor incendios también debería ser incorporado en estrategias de cambio climático, planes de gestión de riesgo, en los planes de gestión de cuencas hidrográficas, en los sistemas nacionales de áreas protegidas, ¿no? Es un riesgo tan grande y todos los que trabajamos en conservación sabemos cuánto nos cuesta, cuánto esfuerzo y recursos implica, ¿no? Hacer conservación ambiental, restauración ambiental y lo fácil que se puede perder eso de la noche a la mañana con un incendio. Necesitamos mejorar también las prácticas de prevención y gestión de incendios en cuencas vulnerables a incendios. Particularmente deberíamos poner atención al tema de restauración ecológica post-incendio. En algunos casos las zonas se están regenerando por sí solas, sin intervención del hombre. En otros casos tal vez sí sea necesario en que entendamos mejor cómo se da esa restauración y si es necesario hacer algún tipo de acción activa, ¿no? De restauración activa donde haya que intervenir ayudando con algunas especies al establecimiento de ciertas especies para recuperar el ecosistema y sus funciones. Gestión de biomasa, repito este tema porque me parece importantísimo. En la región no se hace gestión de biomasa, dejamos muchos casos, zonas en abandono que ya no tienen los herbívoros que deberían tener para retirar del paisaje esa biomasa y eso se acumula y en las épocas secas es una bomba de tiempo que aumenta la severidad de los incendios. Y por otro lado, la supresión, ¿no? La respuesta para apagar incendios, prácticas para apagar rápido. El tiempo de respuesta en apagar un incendio puede ser la diferencia entre que un incendio se salga de control o que sea un incendio menor. Un tema sumamente importante, cuánto invertimos como países en esa capacidad de respuesta, ¿no? En infraestructura, en capital para los cuerpos de bomberos, ¿no? Y las herramientas con las que ellos cuentan para responder rápida y efectivamente a los incendios. Los efectos de los incendios, como les dije, varían según los contextos locales, no podemos generalizar. Es necesario fomentar la investigación. Está claro que no tenemos suficiente información, no entendemos todavía muchos aspectos de la respuesta que tienen los servicios ecosistémicos de los incendios. Monitoreo es necesario para entender esto y obviamente necesitamos una toma de decisiones basada en ciencia. Promover enfoques de gobernanza también es algo clave. Para nosotros como ICN la gobernanza siempre es un puntal, un pilar del trabajo que se hace en conservación. Y cuando hablamos de gobernanza para incendios, me estoy refiriendo a cómo estamos incorporando el elemento incendio en las políticas públicas, por ejemplo, en los marcos normativos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que prende incendios intencionalmente? En Brasil este año muchos de los incendios fueron provocados por factores políticos y para ampliar la frontera agrícola. ¿Cómo estamos aplicando la ley, ¿no? Para esos infractores? ¿O tenemos o no tenemos ley para esos casos? Entonces, son temas importantes, parte de la gobernanza. Igual las capacidades institucionales de respuesta, las capacidades para armar planes de prevención, para entender el riesgo que se está gestionando, y mecanismos de implementación y participación pública, ¿no? Más adelante vamos a ver el caso del FONAG en Quito, en el panel, donde en muchos casos ha sido la cooperación interinstitucional la que ha permitido dar una respuesta efectiva a los incendios, y en muchos casos la misma participación y activación de las comunidades locales, las que han permitido
controlar los incendios antes de que se vuelvan catastróficos. Entonces, eso manera de introducción. Un gusto y posiblemente si tienen preguntas las atenderemos al final de todas las charlas. Gracias por la atención. Así es. Muchas gracias, Emilio. Efectivamente, hemos visto que durante la presentación de Emilio han entrado varias preguntas, en preguntas y respuestas en la parte inferior central de sus pantallas. Las vamos a absolver efectivamente al final de toda la sesión. Y ahora nos toca presentar a María Poca. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, quien nos presentará la ponencia Lecciones sobre el impacto del fuego en la vegetación y la dinámica hídrica de los ecosistemas de altura del centro de Argentina. María ha sido formada como bióloga en grado y doctorado. Se especializó en la interfase entre ecología e hidrología y busca entender cómo circula el agua en montañas semiáridas, con la intención de brindar información valiosa para la gestión del recurso hídrico y del territorio. Adelante, María. Luis, muchas gracias por la presentación y bueno, agradezco a todos también los organizadores por esta invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Agradezco la introducción que hizo Emilio en primer lugar porque la verdad trajo a colación todos los elementos que necesito para poder empezar a contarles un poco la experiencia nuestra en los ecosistemas de altura del centro de Argentina. Bueno, Argentina no es ajena a lo que ha sucedido en todo el mundo en el 2020 en cuanto a los incendios. Como ven en este mapa de aquí a la izquierda, disculpen, voy a minimizar esto, llevarlo por acá. Como ven en este mapa que muestra en octubre de 2020 los incendios activos en todo el territorio nacional, pueden ver que estaban bastante concentrados en la región centro y noroeste de Argentina, y es todo un cordón montañoso, de hecho, y también en toda esta zona más litoral asociada al delta del Paraná. Son fuegos muy distintos porque los ecosistemas son muy distintos. Yo me voy a estar centrando principalmente en lo que es la parte serrana del centro de Argentina. Pero antes de entrar de lleno con este lugar, quería contarles primero que el año 2020 definitivamente fue un año excepcional en cuanto a la cantidad de focos de incendio. No sé si estoy mostrando el puntero, ahí está. La cantidad de focos de incendio en Argentina este año fue exorbitante. Si vemos los números, superan los casi 70.000 focos en todo el país hasta octubre de este año, y ya vamos más de 430.000 hectáreas quemadas en el territorio nacional. Y es curioso también destacar que en el periodo en el que se dan la gran mayoría de esos incendios, es en el periodo de sequía, sobre todo para la región que les mencioné, centro y noroeste de Argentina, que es los meses de que van desde abril hasta octubre. En octubre es donde suelen activarse los primeros eventos de precipitación en estas regiones. Sin embargo, este año estuvieron bastante demoradas las lluvias y llegaron recién más cerca de noviembre, y esto agravó bastante la situación. Estos incendios sabemos que son en su mayoría, me animaría a decir, por lo que estuve leyendo, en el 90% causados por el hombre, por diversos motivos, en los cuales no voy a ahondar porque tampoco es mi foco de estudio, pero es importante traerlo a colación. Algo que no expliqué, disculpen, es que en este gráfico que estamos viendo de la cantidad de focos de incendios en Argentina a lo largo del año, es para distintos años y cada curva es un año distinto que va, si no me equivoco, desde los años 2000 hasta el 2020. ¿Cuáles son los impactos del incendio en general en los ecosistemas? Ya lo estuvo abordando bastante Emilio, así que no voy a entrar en detalles en otros que no tengan que ver con el agua. Y esto es lo más importante en lo que me voy a enfocar en toda la presentación, porque
la región de estudio de la que les voy a estar hablando es la cabecera de las cuencas que alimenta a más de 3 millones de personas. No solo al consumo domiciliario, digamos, sino también a las industrias y la agricultura de la región, que es muy importante. Entonces, pasando a la zona de estudio, les voy a estar hablando de las montañas del centro de Argentina, más o menos por esta región. Todo este cordón montañoso, en particular la zona que yo voy a estar hablando, se ubica más o menos a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar, y está delimitada por o en realidad contiene un parque nacional, que es este límite negro que están viendo por aquí, y a su vez una zona buffer, que es la reserva hídrica, sí, que funciona como un área de amortiguamiento al parque nacional. A su vez, esta región tiene la particularidad de tener sus precipitaciones, que rondan los 900 milímetros al año, concentrados entre los meses de octubre a abril, como les mencioné antes, y tiene 6 meses de sequía. Esto es muy importante, sobre todo considerando que, como les dije, provee agua a una población tan grande. Bueno, otras características de esta región es que permite tener un excedente hídrico porque las temperaturas son muy bajas, entonces la evapotranspiración permite que haya un excedente hídrico de esa precipitación anual. Y algo muy importante de esta región es que el pastoreo y el fuego utilizado como manejo de esta región han sido históricamente modeladores de la estructura de la vegetación y de los suelos asociados, como se puede ver en estas figuras que ven en la pantalla. En las 3 fotos lo que ven es un contraste de alambrados que están remarcados con esta línea punteada negra, en donde hay potreros de ambos lados de esos alambrados con distintos manejos ganaderos que utilizan, los productores utilizan el fuego para estimular el rebrote de la vegetación. Entonces es una combinación de ambos tipos de uso de suelo. En la medida en que ese manejo incrementa, la estructura de la vegetación se va disminuyendo, partiendo desde bosques, que son bosques de Polylepis, que es el mismo género que se distribuye en todos los Andes, en la parte de los páramos. Aquí llega la especie más austral de Polylepis, que es Polylepis australis, y estos bosques son convertidos en estos pastizales de pajonales altos, los cuales a la medida que son más utilizados se convierten en estos céspedes de pastoreo, que son alimentados por un feedback positivo por el ganado y el fuego, porque genera especies más palatables para el ganado. Y en los casos en que este uso es más extremo, llega a unos niveles de degradación tal de estos sistemas en donde se pierde no solo la cobertura vegetal, sino también el horizonte del suelo. Es decir, es un modelador de la vegetación y el suelo muy fuerte. Por muchos años esto ha sido estudiado y probado. Sin embargo, poco sabíamos de qué sucedía con la dinámica hídrica de estos lugares. Entonces, en un primer intento, lo que quisimos estudiar es cómo estos distintos potreros, con distintos manejos del uso del ganado y del fuego, que tenían una historia de uso acumulada distinta, podían reflejar cambios en la dinámica hídrica a una escala de sitio. Entonces, los primeros resultados que les voy a estar mostrando es cómo en distintos sitios, fueron 20 sitios, ubicados en posiciones topográficas similares para poder aislar el efecto de la topografía y concentrarnos en el efecto de la vegetación, respondieron esos cambios en la estructura de la vegetación y se vieron o no reflejados en el contenido volumétrico de agua, es decir, en la humedad del suelo, de los primeros 7 centímetros del suelo, y en el agua freática, es decir, en estos piezómetros o freatímetros que le llamamos, registrábamos cuánta agua había almacenada desde la roca, desde el fondo de roca, hacia arriba en el perfil del suelo, y a su vez con qué frecuencia encontrábamos agua en estos freatímetros. Pasando a los resultados, y no quiero que se mareen en los detalles de estos gráficos, pero básicamente lo que quiero mostrarles es cómo varía el contenido de humedad del suelo superficial, la cantidad de agua freática promedio anual en esos sitios, y la frecuencia en la que encontrábamos esa agua en función de la estructura de la vegetación y la profundidad del suelo. En todos los casos pueden ver que esta relación fue positiva, es decir, a medida que la vegetación era más estructurada,
y los suelos eran más profundos, que a su vez estas dos variables están relacionadas, encontramos más agua en el perfil no saturado y saturado del suelo. Y a su vez encontramos una relación positiva con una agrupación de variables del suelo, que esto es un análisis multivariado que básicamente resume muchas propiedades físico-químicas del suelo vinculadas a la capacidad de infiltración del agua en el suelo. Lo que vimos es que la humedad superficial del suelo también se relaciona positivamente con esta variable. Es decir que aquellos sitios que tienen una vegetación más estructurada también tienen suelos más profundos y han sido menos impactados por el uso del ganado y el fuego, y por lo tanto son capaces de proteger ese suelo del impacto de las precipitaciones fuertes y a su vez aportar mayor materia orgánica y brindar de algún modo la aireación y aumentar las propiedades del suelo que favorecen a la infiltración y al almacenamiento del agua en el suelo, lo cual redunda en un aumento en la cantidad de agua que este suelo es capaz de almacenar en su perfil no saturado y saturado. Teniendo esta experiencia, quisimos aprovechar, por decirlo de alguna manera, un incendio que sucedió en el año 2015 en esta región de este parque nacional, en donde se quemaron 10.000 hectáreas, lo cual fue una barbaridad, porque el total de hectáreas de este parque es de casi 40.000 o 37.344, es decir, que se quemó una proporción muy alta por el descuido de un productor al que se le escapó un fuego en el cual estaba queriendo quemar ciertos parches para rebrotar, para que vayamos teniendo en cuenta los grandes impactos que tienen los productores irresponsables en estas regiones. Entonces aprovechamos esta desgracia para evaluar cómo este incendio había impactado sobre el caudal base, es decir, el caudal de la estación seca, que es el caudal crítico, digamos, para la provisión de agua en esta zona. Como no teníamos una medición previa del caudal anterior al fuego, la aproximación que elegimos fue elegir 12 cuencas quemadas y 12 no quemadas, de tamaños en un rango bastante similar, en unas cuencas chiquitas, lo que nosotros denominamos microcuencas, y en las cuales les medimos el caudal base en el año inmediatamente después del fuego, en la estación seca, y en un año control, 2 años después del fuego, en el cual la vegetación ya se había recuperado. Y ahora les voy a explicar un poco más de eso, cómo estamos seguros que lo podemos llamar control. Y a su vez medimos un índice de la actividad de la vegetación, es decir, de un estimador satelital que nos dice de algún modo qué tan activa está la vegetación como un proxy de la transpiración de esa vegetación, para poder tener una idea del consumo de agua de estas distintas cuencas en distintos momentos, por así decirlo. Entonces, pasando a los resultados. En este gráfico lo que podemos ver es ese índice de la actividad de la vegetación en un periodo de años anteriores al fuego, en los cuales estamos seguros que nunca no estuvieron afectadas esas cuencas por ningún tipo de incendio. Entonces lo que vemos es una comparación de las cuencas no quemadas con cuencas quemadas en las distintas estaciones del año. Disculpen que me quedó en inglés este eje, promedio para este periodo. Y vemos obviamente que la actividad de la vegetación va variando a lo largo del año, lo cual es razonable, es mayor en el momento en que tenemos mayor input de precipitaciones y disminuye en la medida que las condiciones climáticas son más secas. Lo que hicimos es utilizar este índice promedio de la actividad de la vegetación para estimar cómo había una desviación o no en las cuencas quemadas y no quemadas. Todo lo quemado es lo más oscuro de aquí en adelante, en cada una de las estaciones siguientes al incendio en el año post-fuego y en lo que denominamos año control. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo luego del fuego hay claramente una disminución de la actividad de la vegetación en las cuencas quemadas. Esto era esperable porque básicamente el fuego elimina toda la cobertura vegetal, entonces es esperable que la vegetación tenga menos actividad en estas cuencas respecto a las cuencas no quemadas. Sin embargo,
En el momento en que las precipitaciones comienzan en ese año post-fuego, la vegetación se recupera rápidamente y empieza a rebrotar, porque el fuego genera como un estímulo a las yemas, sobre todo de los pastizales de esta región, y eso hace que tenga una mayor actividad, inclusive que las cuencas no quemadas. Y esta tendencia se mantiene a lo largo de un año hasta la estación húmeda siguiente al año post-fuego. Sin embargo, luego de esa estación húmeda del año siguiente, la vegetación ya recupera los valores pre-fuego, es decir, que ya no encontramos diferencias entre las cuencas quemadas y no quemadas. Por eso es que podemos estar tranquilos que hicimos una medición de caudal base en un año inmediatamente después del fuego, al cual realmente va a estar afectado por el fuego, mientras que tenemos una medición a la cual llamamos control, en la cual sabemos que la vegetación ya se había recuperado a los niveles prefuego. Con estos datos lo que hicimos es calcular una regresión entre el caudal base control, es decir, el de este momento, con el caudal base post-fuego, es decir, el afectado por el incendio, y utilizamos la línea de regresión, que es esta punteada que ven acá, solo para los sitios no quemados, que son los que están en clarito, los circulitos claritos, para hacer una estimación de cuál sería el caudal base en un escenario sin fuego en este momento. Y así poder estimar cuál fue la diferencia entre el caudal que observamos del esperado. ¿Qué es lo que observan en estos dos gráficos de aquí abajo? Podemos ver la diferencia del caudal observado menos el esperado para las cuencas no quemadas y cuencas quemadas. En pocas palabras, lo que observamos es que en las cuencas quemadas hay en promedio una disminución del 31 al 48% del caudal base, que si bien vemos que cada cuenca, que es cada barra de las cuencas quemadas, tienen una respuesta un poco mayor o menor al fuego, en promedio todas dan una disminución del 40%, de entre 31 y 48%. ¿Y cómo podemos explicar estos resultados? Bueno, un poco lo que mencionaba Emilio me viene muy bien para retomar en este momento. Y los mecanismos por los cuales podemos explicar esta reducción del caudal son dos, o se nos ocurren dos. Por un lado, podemos mencionar una menor infiltración y una mayor escorrentía, ya que en el momento inmediatamente después del fuego, cuando vienen las lluvias, el suelo queda impermeabilizado por una capa hidrofóbica, es decir, que le cuesta infiltrarse el agua y por lo tanto menos agua es capaz de ser almacenada en el suelo y más agua es perdida de manera directa hacia el río en los caudales de tormenta. Y esto también se da porque, por supuesto, al estar eliminada la cobertura vegetal, también esto ayuda a que no se pueda disminuir la velocidad del agua en la medida que impacta en el suelo. Y por supuesto esto se lleva sedimentos consigo hacia el caudal. Y entonces en el momento de sequía, es decir, en el año crítico, digamos, de la estación seca del año siguiente, donde medimos el caudal, básicamente tenemos menos reservas de agua en el suelo capaces de alimentar los arroyos y por lo tanto observamos el patrón de una disminución del caudal. El segundo mecanismo que nos puede ayudar a explicar estos resultados es que inmediatamente después del fuego, cuando llueve, en esa temporada de lluvia tenemos una estimulación del rebrote de la vegetación y por lo tanto un aumento de la evapotranspiración que genera mayores pérdidas de agua de lo que lo hacen las cuencas no quemadas. Y estas pérdidas por evapotranspiración vimos que se mantenían inclusive en la estación seca, lo cual no se observa en las cuencas no quemadas. Es decir, que el fuego tiene un efecto mucho más prolongado en la actividad de la vegetación de lo que esperábamos. Y el efecto neto es básicamente que queda menos agua también en el suelo capaz de alimentar a los arroyos porque es más consumida por la vegetación. Bueno, y todo esto nos lleva a, por
supuesto, tener crisis en cantidad de agua, pero no podemos desconocer las crisis en calidad. Esta foto que les estoy mostrando aquí abajo es de la semana pasada, del 20 de noviembre, en una parte más baja de estas mismas cuencas que les estaba mostrando. Disculpen la calidad de la imagen, pero es una toma de un video, tenía miedo que se me frenara el video en la presentación, en donde se ve un caudal de tormenta enorme, lleno de cenizas, y esto generó que las plantas de tratamiento de agua de esta región tuviese que parar la producción de agua por el nivel de contenido de cenizas y sedimentos que eran muy difíciles de tratar. Es decir, que tiene un impacto en calidad enorme. Y esto en realidad podría tener un impacto a largo plazo aún mayor, generando una eutrofización de los reservorios de agua, los diques. Y esta foto de la derecha en realidad es una foto archivo de otros años, es decir, esto ya ha sucedido, todavía no sucedió, pero pronostico que puede suceder prontamente, porque todos estos sedimentos lo que hacen es aportar una cantidad de nutrientes a los diques exacerbada, que genera un bloom algal, el cual, de cianobacterias, el cual puede generar sustancias tóxicas al agua. Entonces el problema en calidad es aún más grave que la sedimentación, que además puede colmatar a los diques. Bueno, para cerrar, por supuesto, esto no es algo que hice yo sola, sino en colaboración con mucha gente y con el apoyo de muchas instituciones. No quería dejar de por lo menos ponerlos en una placa. Y por último quería cerrar diciendo que no desconozco la situación de Perú y del resto de Latinoamérica. El número que yo que había encontrado es que hubo más de 1.800 focos hasta octubre de este año en Perú. Sé que actualizados aún más, lo cual es bastante aterrador. También sé que muchas de las regiones que han sido comprometidas son regiones de áreas protegidas, lo cual me imagino que también tiene que ver con las cabeceras de esas cuencas, así que estoy muy ansiosa de escuchar sus experiencias en cuanto a ello, y ojalá que algo de nuestras experiencias sirva para poder hacer un plan de monitoreo de cómo es el impacto del fuego en sus páramos. Así que bueno, cierro con esto y por supuesto quedo pendiente y abierta a recibir preguntas hacia el final de la presentación. Perfecto. Muchas gracias, María, por tu presentación. Ahora nos toca presentar a Bert de Bievre. Bert tiene 25 años de experiencia en los Andes tropicales. Por más de 12 años trabajó en la academia en la Universidad de Cuenca, Ecuador, donde ayudó a establecer grupos de investigación en manejo de agua y suelo e hidrología andina. Luego trabajó por 10 años liderando proyectos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, enfocados siempre en ecosistemas andinos como el páramo, manejo de cuencas e hidrología de cuencas andinas. En años más recientes, basado en Condesán, en Lima, Perú, asesoró al Ministerio del Ambiente en Perú y al regulador del agua potable, SUNAS, en diseño e implementación de políticas que apoyan incentivos y retribución por servicios ecosistémicos hídricos en alianza con Forest Trends y la cooperación suiza. Desde hace un año lidera la Secretaría Técnica del Fondo de Agua para Quito, FONAG, en el cumplimiento de su misión de conservación y recuperación de las fuentes hídricas para el Distrito Metropolitano de Quito. Bert tiene un PhD en Ciencias Biológicas Aplicadas, un magíster en Ingeniería de Recursos Hídricos y es ingeniero civil de la Universidad Leuven de Bélgica. Adelante, Bert, con tu presentación. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la invitación a comentar sobre esta temática. Una pequeña actualización de ahí, ya son 5 años que estoy en el Fondo para la Protección del Agua de Quito, ¿no? Que es este mecanismo que han organizado varios usuarios del agua en el Distrito Metropolitano de Quito, liderados por la empresa pública de agua potable de Quito, MAPS Agua de Quito, para proteger y recuperar las fuentes de agua para el Distrito
metropolitano, ¿no? Lidero la Secretaría Técnica de este fideicomiso Fondo de Agua para Quito. Nosotros implementamos diferentes medidas de conservación y restauración, principalmente de los páramos, que es el ecosistema que provee de agua a Quito por excelencia, al ser una ciudad de altura, ¿no? Y también cada vez más estamos involucrados en operatividad y también en el caso de emergencias como los incendios. Entonces hoy me voy a limitar a esta parte y tratar de al mismo tiempo también comentar algunos aspectos de las conferencias tan interesantes que han antecedido, ¿no? Hace pocos años realmente es que hemos fortalecido o hemos creado esta operatividad, principalmente a través de nuestros guardaparques, que tenemos 23 en las diferentes áreas de fuente hídrica para Quito, que los llamamos guardapáramos porque todos están en este ecosistema, el páramo. Entonces, nuestros guardapáramos hace unos años empezamos a crear su capacidad de ser bomberos forestales o bomberos de páramo, ¿no? Son gente ahora especializada en incendios de páramo, ¿no? Creo que eso realmente podemos decir que tenemos ahora esta capacidad de luchar con estrategias correctas y con seguridad para el personal en caso de incendios de páramo, ¿no? Quizás no tanto en incendios de bosque, que también son bastante distintos, ¿no? En esta operatividad hemos aprendido muchísimo. La verdad, hasta hace poco, casi todos los incendios en páramo se les dejaba al control natural, ¿no? Rara vez se salía realmente a combatir y ahora sistemáticamente se sale, ¿no? No solo nosotros, ¿no? También la sociedad en general le ha dado mucho más importancia a este tema. El cuerpo de bomberos de la ciudad también ha aumentado muchísimo su capacidad para también atender este tipo de incendios, ¿no? Con diferentes medios tecnológicos y fortalecimiento de capacidades, ¿no? Algunas fotografías de este tipo de trabajo. Les quiero referir a algunos aspectos clave, algunos ya han sido mencionados, ¿no? El primero es la respuesta rápida, ¿no? La mejor acción es la que lleva a que el incendio no se vuelva noticia, ¿no? Cuando hayamos podido responder rápidamente. Ahí consideramos que tenemos una tarea muy importante nosotros porque somos en muchas de las zonas remotas de páramo. Nuestro personal de guardapáramos es la única gente o la gente más cercana a donde se estarían generando estos incendios. Entonces, tenemos esa responsabilidad de la reacción rápida en los sitios donde están estacionados guardapáramos, con una reacción propia de los guardapáramos propios de este lugar, pero muchas veces se ayudan entre ellos. Como todos están en sitios altos, el tema de comunicación es clave, por supuesto, en una respuesta rápida, pero también es complicado. La mayoría de estas áreas no cuentan con cobertura de telefonía celular, pero sí son zonas altas y muchas veces se han establecido mecanismos entre ellos que los que están en los cerros del Pichincha al occidente de la ciudad, por ejemplo, a veces los primeros en identificar una columna de humo en la cordillera oriental, ¿no? Y el que está cerca no la ha visto todavía, y de cerro a cerro se comunican con radio más fácilmente, y ahí también con un mecanismo que nos ha provisto el cuerpo de bomberos, ¿no? Una especie de miradores, ¿no? Una red de miradores que nos ayuda en esta respuesta rápida, ¿no?
Una respuesta rápida también consiste en refuerzos, donde donde ya el personal local no se alcanza rápidamente en cuestión de, a pesar de lo remoto, en cuestión de 3, 4, 5 horas podemos llevar refuerzos de nuestros guardapáramos a cualquier área. Otro tema clave en la respuesta rápida y que ha sido un poquito polémico es el trabajo de día o de noche, ¿no? Con un incendio que inició en la noche o un incendio que inició tarde en el día. Muchísimos casos no ha habido la capacidad de trabajarlo también durante la noche y recién al siguiente día, cuando ya tiene 12, 15 horas, se le está combatiendo y ya puede haber crecido muchísimo, ¿no? Hay un criterio en el cuerpo de bomberos de mucho cautela de trabajo de noche por seguridad, obviamente, ¿no? Pero a la vez el trabajo durante la noche en este tipo de incendios casi siempre es muchísimo más efectivo porque la temperatura más baja y en altura mucho más, o sea, temperaturas realmente frías ya en la noche, ¿no? En páramo entre 0 y 5 grados. Esto ayuda muchísimo en el combate, en un combate más efectivo y a la vez los vientos por lo general son muchísimo menos fuertes que durante el día. Entonces nos hemos esforzado mucho en establecer protocolos para así poder trabajar de noche de una manera segura. Y hoy eso está en evolución, pero hoy nuestro criterio es que en la noche sí trabajamos siempre que haya personal que conozca muy bien el área, ¿no? Cuando están en una zona menos desconocida, muchas veces vamos a decidir que no es prudente trabajar, ¿no? Por seguridad. Los protocolos de coordinación interinstitucional obviamente son importantísimos. El COE metropolitano es el Comité de Operaciones de Emergencia, ¿no? Por supuesto, con los bomberos. La logística de abastecimiento también en zonas remotas es algo que la vamos desarrollando cada vez más, ¿no? Tener un stock de alimentos y sobre todo de hidratación, porque si no la gente 2, 3 horas pueden trabajar y luego ya no tienen la fuerza, lógicamente, para poder continuar, ¿no? O en situaciones a veces incluso es 2, 3 horas de caminar hasta que recién lleguen al incendio y hasta eso ya se acabaron las fuerzas o el alimento. Y finalmente en técnicas de combate, ciertas técnicos de combate también vamos desarrollando, ¿no? Eso, a diferencia del incendio de una casa, un edificio, las técnicas son muy diferentes, ¿no? Uno establece cortafuegos, ¿no? No ataca directamente al fuego, sino va más allá, establecer una barrera de alguna forma, podando, cortando o excavando incluso, y trata de defender luego esta línea cuando el fuego llega hasta ahí. Este es el cortafuego y también hemos incursionado en el tema de contrafuego, que es más delicado, ¿no? Que eso es prender, ¿no? Prender fuego en la zona donde va a llegar luego el incendio grande, prender fuego para eliminar el material de combustión, obviamente de una manera controlada, y está ahí el reto de esta técnica, para que luego cuando llegue el incendio grande a este punto ya no encuentre material combustible que se apague automáticamente, ¿no? En el tema de coordinación interinstitucional hay muchísimo que hablar, ¿no? Al inicio, les soy muy sincero, mucha rivalidad y difícil establecer esta relación de confianza, ¿no? Pero luego con entrenamientos conjuntos, ¿no? Se van encontrando, se van entendiendo, ¿no? Se van entendiendo por qué la otra institución toma las decisiones de cierta manera. Y este video puse para un ejemplo muy concreto de esto, de que nuestros guardapáramos aprendieron cómo desde tierra señalar la ruta,
que el helicóptero que felizmente el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene con el Bambi Bucket, para que pueda hacer las descargas de una manera más eficiente, ¿no? Aprendieron la señalética para que el piloto del helicóptero les pueda ayudar de la mejor manera, eso como un pequeño ejemplo, ¿no? Pero esto requiere trabajo conjunto previo, ¿no? En la estación de lluvias, lo que mejor nos ha funcionado, y el comandante del Cuerpo de Bomberos actual ha sido muy a favor de esto, es mandarles juntos a campamentos, ¿no? A que se conozcan en el área, ¿no? Caminan juntos, se van conociendo, van entendiendo las lógicas del uno del otro. Y eso, si no se ha hecho previamente, luego durante una emergencia, no se van a entender, ¿no? Eso le puedo decir con bastante claridad, ¿no? Las causas, un comentario sobre las causas. En nuestras zonas, ¿no? Hemos identificado algunas que hemos podido casi eliminar. Una de estas es que muchas comunidades tienen ganado en el páramo, ¿no? Ganado silvestre, ¿no? Ganado de lidia a veces. Y cuando hay las actividades de capturar ese ganado, que también lo llaman rodeo, para comunicarse unos grupos con otros, ¿no? Prenden fuego, ¿no? Señales de humo, básicamente, ¿no? Y a veces se les va, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos podido eliminar en muchísimas zonas, proveyéndoles de coordinación para estos eventos de rodeo de ganado y proveyéndoles de radios, ¿no? Para que no necesiten las señales de humo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Muchos otros incendios son causados por pescadores y cazadores en fogatas, más que nada, cazadores que también usan, cazadores de conejos especialmente, que prenden fuego para que los conejos corran y los cacen en otro sector, ¿no? Las prácticas agrícolas, obviamente, ya se ha dicho, así también nosotros. Y como muestra ahí de cuánto pesa lo natural, nosotros en todos los últimos 5 años de trabajo contra incendios, tenemos un solo incendio, ¿no? De cientos que tiene una causa natural, ¿no? Esto fue una descarga eléctrica que cayó sobre una zona de páramo donde no había llovido durante mucho tiempo, ¿no? Y tenemos nosotros estas diferencias de clima en distancias muy cortas, ¿no? Esta descarga vino de una tormenta eléctrica amazónica, pero, ¿no? Cayó en una zona donde estaba seco y donde tampoco el aguacero, que estaba muy cerca, tampoco llegó y se causó un gran incendio, ¿no? Pero es uno de cientos, ¿no? En tema de prevención, en el tema de prevención, nos basamos sobre todo en nuestro registro de incendios, vamos mapeando todos los incendios y donde hay mayor incidencia, vamos a hacer un trabajo de prevención ya en territorio para ver qué comunidades, qué propietarios, y puerta a puerta, digamos, ¿no? Y finalmente, señalar estas herramientas, no sé si tal vez son de conocimiento de muchos de ustedes, pero los usamos durante la emergencia, este sistema FIRMS, por ejemplo, ¿no? Fire Information for Resource Management System. Esto es una página web abierta, donde hay una combinación de información satelital de diferentes sensores y diferentes satélites, ¿no? Y en incendios grandes, ya de varios días, nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque a veces en las zonas remotas, o sea, realmente es muy difícil ver en qué sentido se está moviendo, si se formó otro frente, si se dividió en dos, puede ser muy complicado, ¿no? Y en estas circunstancias, esta información, si bien no es tiempo real, al menos es diario, por eso digo, para incendios grandes de varios días, nos ha sido de mucha utilidad, ¿no? Esta la combinamos con información de viento de nuestras estaciones meteorológicas propias para hacer modelos en qué podemos esperar en grandes incendios, en qué dirección se van a mover, con qué velocidad podrían avanzar y cómo podríamos armar de la mejor manera
las estrategias, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario finalmente sobre qué interesante la investigación sobre los caudales base, ¿no? No disponemos de este tipo de información fehaciente realmente, pero sí creo que confirma una hipótesis que muchos que estamos cerca de eso sentimos, de que quizás el tema de afectación al suelo, ¿no? Tiene muchísimo que ver con la intensidad, ¿no? Todas estas opciones de que hay disminución de infiltración, de que haya afectación subterránea, depende mucho de la intensidad. En el caso del fuego, en el caso de páramo, en la mayoría, la gran mayoría, y felizmente, son incendios de relativamente baja intensidad, que no llegan realmente adentro del suelo, que por ser suelos orgánicos podría pasar, ¿no? Eso podrían incendiarse el suelo, ¿no? En un fuego muy, muy intenso, pero felizmente eso no pasa, eso sería desastroso para la hidrología, por supuesto. Nosotros, bajo nuestras circunstancias, al ser la mayoría incendios de baja intensidad, vemos que el factor más importante de afectación hacia el caudal base está en el crecimiento que viene posterior al incendio, ¿no? Que la paja, los ichu, ¿no? Crecen nuevamente los pastizales, ¿no? Los pastizales crecen y esto aumentan la evapotranspiración durante un buen tiempo, ¿no? No sé si María dijo 2 años y ya se estabiliza, creo que aquí serían más años, ¿no? Durante los cuales está este crecimiento, aumentando la evapotranspiración y por lo tanto bajando a los caudales, ¿no? Añádele a esto que viene otro crecimiento de las partes ya más leñosas que el incendio ha eliminado, ¿no? Que esto la aumentaría aún más a este efecto. Pero en general ahí creo que hay que ver, depende muchísimo de la intensidad del incendio, qué factores en estos impactos pesan más, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bert, por tu participación. Excelente. A continuación, y para cerrar el panel, la ronda de exposiciones, vamos a presentar a Romina Lisa Contreras. Ella es consultora especialista en catastro forestal en CERFOR. Romina es bachiller en Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con experiencia de más de 5 años en el sector forestal, experiencia en planes de reforestación y monitoreo del patrimonio forestal, 2 años trabajando en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR, y cuenta además con participación en publicaciones sobre deforestación en la Amazonía peruana, editados por el Instituto del Bien Común. Actualmente, ella es analista del monitoreo de los recursos forestales en la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR. Adelante, Romina. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, básicamente de lo que vamos a comentar en este momento es acerca del monitoreo de incendios forestales. ¿Qué es lo que hace CERFOR, ¿no? Por estos incendios que están ocurriendo? Y bueno, como ya lo comentó Luis y lo han comentado varias personas, el incremento durante estos últimos meses ha sido bastante grande e incluso exagerado, digámoslo así, ¿no? Bueno, básicamente CERFOR se encarga por una parte se encarga del monitoreo de los incendios forestales. ¿Cómo emitimos el monitoreo de los incendios forestales? Así como lo mencionó Bert, también usamos una plataforma de descarga automática de focos de calor, que en este caso es NASA FIRMS también, y el INPE. Obtenemos lo que son focos de calor
Y bueno, básicamente lo que hacemos es hacer una serie de procesos y filtros en los que eliminamos falsos positivos, ¿no? En este caso, bueno, eran los focos de calor en cuanto a volcanes, fábricas, botaderos, cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Se reduce, bueno, se realiza un procesamiento de esta información, indicando, pues, ¿no? el cruce, ¿no? Con ciertos parámetros, ¿no? Que, como son el catastro rural, el catastro forestal, información del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reservas territoriales, límites distritales, regionales, etcétera. Y bueno, estos, en traducción, digámoslo así, emitimos unos reportes, que son resúmenes de focos de calor de las últimas 24 horas. Tenemos los resúmenes nacionales, que son como el que se puede visualizar. También se pueden ver resúmenes departamentales y provinciales, ¿no? Emitimos también lo que son alertas de incendios forestales. Esto lo hacemos en una plataforma abierta que se llama el GeoCerfor, que uno puede descargar toda la información que necesita. Básicamente identificamos focos de calor que pueden ser una alerta de incendio o un incendio forestal, básicamente, que son en zonas donde hay áreas de vegetación, y las convertimos manualmente en alertas de incendios, ¿no? Que son estos de acá. A la vez, emitimos también reportes de vigilancia de incendios forestales. Estos reportes de vigilancia los hacemos en base a alertas de incendios confirmados. Es decir, emitimos las alertas de incendio, las mostramos en la plataforma, bueno, y invitamos a los actores, ¿no? A los gobiernos regionales, administraciones técnicas forestales de todo el país, a identificar algún área donde realmente sí haya habido o esté ocurriendo un incendio, y utilizamos esa información para colocarlo, pues, ¿no? Con ciertos cruces de tipos de ecosistemas, utilizamos filtros de áreas naturales protegidas, etcétera, para determinar, pues, básicamente la ubicación, y solicitamos, esto es un trabajo básicamente articulado con CENAMI. Bueno, trabajamos articulando, ¿no? Con varias entidades del Estado, entre ellas CENAMI, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Tenemos también con el MINAM, con CERNAMP, etcétera. Trabajamos, bueno, con varias entidades. En este caso, utilizamos la información de CENAMI para que nos brinde información básicamente del pronóstico muy cercano, para identificar, pues, ¿no? Lo que son los vientos, la dirección de los vientos, humedad relativa, lluvias, etcétera. Y lo emitimos también a las entidades que pueden utilizar esto como un beneficio para continuar con la vigilancia del incendio forestal, ¿no? Cuando culmina el incendio forestal, identificamos un reporte individual de cicatriz de incendio forestal, se llama. En este caso, bueno, identificamos el área afectada, delimitamos el área afectada. Son reportes individuales. Y básicamente, bueno, lo hacemos, una de las razones es para mantener una base de datos actualizada y estandarizada, pero también, como por normativa, nosotros realizamos estos procesos debido a que existen sanciones administrativas y penales, ¿no? Bueno, nosotros iniciamos procesos administrativos. Las multas en base a estos incendios
van entre 10 a 5.000 UITs, unidades, y en base a esto lo utilizamos nosotros y lo utiliza también la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la FEMA. Ellos también realizan las denuncias. Bueno, les realizan las denuncias y ellos tienen que emitir un informe. Ese informe nos solicitan apoyo para identificar las cicatrices, las áreas, la afectación en realidad que ha ocurrido en ese entorno. A su vez también realizamos una cartografía de cicatrices de incendios forestales. Bueno, delimitamos lo que es cicatrices mediante una metodología que particularmente tenemos. Identificamos, ¿no?, la cartografía y los focos de calor. Tenemos información de focos de calor, de los polígonos, de las cicatrices de los incendios que se han generado durante el año, y a su vez también tenemos el número de ocurrencias, ¿no? En la plataforma del GeoCerfor, nosotros podemos visualizar estos son de las últimas 24 horas. Es decir, tenemos información podemos identificar los focos de calor. Estos son dos colores, el verde y el marrón. Indica que el verde es un área forestal y el marrón indica que es un área agrícola. Por lo tanto, bueno, nosotros como identificamos básicamente los incendios forestales, nos enfocamos, ¿no?, en los puntos verdes. Esto de acá también podemos filtrar los mismos focos de calor en lo que son focos de calor del día y focos de calor del día anterior, debido a que son las últimas 24 horas, ¿no? Los puntos rojos corresponden a los focos de calor del día. Y a su vez, cuando realizamos los filtros y, bueno, las identificaciones de las alertas de incendios forestales, los colocamos y también están a libre disposición, ¿no?, del público. Y estas alertas son monitoreadas, ¿no? Son las que vamos a monitorear. Bueno, no solamente nos quedamos en el monitoreo, en realidad CERFOR se encarga de muchas otras actividades. Entre ellas, bueno, podemos ver talleres de prevención para alternativas del uso de fuego, ¿no? No solamente nos quedamos en el tema del monitoreo o prohibir a las personas que usen el fuego como medio para, digamos, quemar sus residuos, etcétera, sino que les damos alternativas. Esto se hace mediante talleres de prevención. También hay talleres de prevención de incendios forestales que es articulado con el Ministerio de Agricultura. Tenemos talleres de gestión de riesgos de incendios forestales en preparación y respuesta. Esto justamente se realiza para que los pobladores tengan alguna forma, digamos, rápida de actuar en cuanto identifican un incendio forestal. Y a su vez, para protegerse a ellos mismos. Bueno, está el caso de cuando hay un incendio forestal que es, digamos que el fuego es demasiado impactante, digamos, en ese sentido. Te enseñan, ¿no?, mediante estos talleres que las personas hay tipos de fuego donde las personas no pueden actuar directamente a atacar el fuego, porque pueden salir heridos, pueden perder la vida, puede haber muchas consecuencias, digamos, que no son buenas para las personas que viven cerca, sobre todo a estas áreas donde continuamente hay estos incendios, ¿no? El año pasado hubo una plataforma multisectorial y se elaboró una hoja de ruta de incendios forestales. En esta hoja de ruta se intentó alinear a todos los sectores para que vayan en una misma visión para disminuir estos incendios forestales, para ver cómo se emite una respuesta ante esto, ¿no? También, hay un acompañamiento en la elaboración de los planes regionales de gestión de riesgos.
CERFOR no los realiza, pero sí hay un acompañamiento a estos planes. Tenemos también nuestra participación en el Centro de Operaciones de Emergencia, básicamente teniendo una especie de información que digamos que viene desde el Centro de Operaciones de Emergencia, y hay otra información que nosotros podríamos brindarle al Centro de Operaciones de Emergencia. Eso se hace pues de manera continua y bueno, pues no se trata de mantenernos actualizados nosotros y mantenerlos actualizados a ellos de toda la problemática actual, ¿no? O sea, en las últimas 24 horas. Se hace una evaluación de la afectación del patrimonio forestal. Bueno, se hace de acuerdo a nuestros reportes, hacemos unos reportes de afectación, ¿no? Y esto sirve también para cuando hay que haber bueno, cuando tienen que realizar algún tipo de sanciones, penalidades, etcétera. Y bueno, también el CERFOR hace 2 años realizó unos lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Estos lineamientos básicamente los realizó, bueno, para restaurar estos ecosistemas que ya lamentablemente han sido afectados por incendios, bueno, entre varios tipos de afectación. Uno de ellos son los incendios, por eso es que lo menciono acá, porque es básicamente la restauración forestal, ¿no? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por tu presentación. Finalmente, vamos, antes de pasar a la sección de preguntas de los participantes, vamos a invitar a Boris Ochoa. Él es investigador asociado al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Imperial College de Londres, para que nos comente a grandes rasgos las presentaciones de nuestros expositores, a manera de resumen de lo que hemos estado escuchando. Boris es también consultor en ATUC Consultoría Estratégica de Ecuador, es hidrólogo e ingeniero civil con experiencia académica y profesional en hidrología andina, monitoreo y modelación hidrológica y gestión de recursos hídricos. También ha sido consultor internacional para la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos, IMEA, para la Red de Turismo Comunitario del Austro del Ecuador, Pacariñán, e investigador en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Le damos pase a Boris. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes con todas, con todos. Buenas noches para quienes están en otra zona horaria. Justamente como decía Luis, solamente quiero resaltar algunos de los puntos de las presentaciones que nos hicieron Emilio, María, Bert y Romina. En estas presentaciones creo que hemos aprendido mucho. El tema de incendios forestales ha sido bastante fuerte en estos últimos meses y lamentablemente es algo que vemos que se repite año tras año. Creo que debemos aprender de estas experiencias. Hemos visto que lamentablemente los fuegos son provocados, la mayoría de ellos están creciendo tanto en intensidad como en frecuencia, y además son mucho más posibles ahora debido a cambios climáticos, por ejemplo. Quiero resaltar simplemente algunas cosas para poder pasar a la ronda de preguntas, que creo que va a ser también bastante interesante. Emilio nos decía varios temas en términos generales. Lo que yo quiero rescatar es cómo deberíamos organizar en términos de tiempo nuestras acciones. Él nos decía, si bien el fuego tiene una función ecológica natural, solamente el 3% de los incendios son provocados por fuentes naturales, y eso hablamos en términos bastante globales, y nos habla de lo importante que es hacer una gestión forestal. Y gestión forestal no solamente en términos de conservar un bosque por conservar un bosque, por ejemplo, sino en manejo también de biomasa, que viene a ser el combustible que potencialmente puede estar en riesgo de iniciar un incendio. Nos habló de prevención, de cómo es importante considerar qué es lo que va a pasar antes del evento, del siniestro,
de respuesta, cómo deberíamos nosotros actuar cuando un incendio está sucediendo, y de la gestión post-incendio. Muy importante también el tema de gobernanza, tener políticas, normas, capacidades institucionales y participación ciudadana para poder atender estas múltiples etapas en función de la ocurrencia de un incendio. Luego la presentación de María Poca, gran investigadora también de Argentina, donde nos está dando datos bastante desagregados, lo cual es interesante. Por ejemplo, número de incendios, número de focos de incendios, número de hectáreas quemadas. Idealmente quisiéramos poder tener toda esta información en varios de nuestros países para poder hacer un buen monitoreo. Y lamentablemente, si bien muchas veces se reporta el número de incendios, por ejemplo, la figura que nos daban, el número que nos daban al inicio, 2.770 incendios en el Perú a la fecha, pero no se habla de la magnitud. ¿Cuántos de estos incendios realmente son pequeños y cuántos de estos han llegado a cubrir cientos de hectáreas o miles de hectáreas? Entonces, tener todo un sistema de monitoreo, por ejemplo, si bien el monitoreo que nos mostró María es de investigación, las instituciones que están a cargo de la gestión de los ecosistemas podrían también tener un monitoreo que nos permita evaluar los impactos. Existen tanto impactos ecológicos como sociales, y desde el punto de vista de la seguridad hídrica, los impactos sobre los servicios ecosistémicos hidrológicos que nos van a dar, que nos van a afectar de gran manera. Uno de los mensajes claves que nos dijo María: sitios con vegetación más estructurada, es decir, los que no han sufrido incendios o los que han logrado recuperarse, tienen suelos más profundos, que la vegetación protege de la erosión de los suelos, ofrecen una mejor infiltración del agua en el suelo y además retienen mejor el agua en la zona saturada y en la no saturada. Y que la acción de los incendios va a producir impactos tanto en menor capacidad de infiltración, va a haber una capa hidrofóbica que impide la infiltración del agua durante la temporada de lluvias, lo que implica que vamos a tener menos agua en la temporada de estiaje. Y en la recuperación de la vegetación, que es una realmente de los objetivos que a veces se buscan en las prácticas culturales de los incendios, va a producir mayor consumo de agua por parte de esa vegetación que se recupera, lo cual también va a producir menor disponibilidad de agua en el futuro. Bert nos hablaba de varias acciones que se están tomando. Creo que hay varias cosas que podemos aprender de toda una experiencia que se ha venido dando en varios años. Viendo algunas de las preguntas que nos hacían las personas que atienden aquí al webinar, nos decían qué podemos hacer al respecto, cómo podemos responder a los incendios. Y creo que, como en varias cosas que ya hemos presentado antes, no existe una receta, no existe una acción única que podemos hacer. Es un proceso bastante más complejo que involucra, por ejemplo, nos contaba ver guardapáramos con capacitación para poder atender incendios, dar una respuesta rápida, hacer una coordinación interinstitucional, poder entender las prácticas culturales y poder trabajar con las poblaciones que viven en las zonas, hacer un mapeo y un seguimiento de cómo esto puede ser atendido. Romina al final nos habló de varios elementos que el CERFOR está aplicando en el Perú. Creo también importante rescatar, por ejemplo, vigilancia y monitoreo, hacer los reportes, tener una plataforma en la cual se pueda comunicar esta información, hacer una coordinación también interinstitucional, por ejemplo, pronósticos de clima y de tiempo que son útiles para poder entender cómo un incendio podría avanzar o para poder tratar de identificar zonas potencialmente peligrosas, hacer la delimitación de las áreas afectadas, tener bases de datos actualizadas, hacer comunicación, difusión, capacitación, talleres con la población y de nuevo la coordinación institucional. Creo que ese ha sido el tema que los 4 expositores y expositoras han compartido. La coordinación interinstitucional es una de las estrategias más fuertes para poder atender este tipo de desastres. Entonces, Luis, te devuelvo la palabra para poder pasar a la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, Boris, por tus muy acertados comentarios. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero no sin antes mencionar que hay varias preguntas para nuestros expositores. A los expositores le pedimos estar atentos para responder al público, pero indicar que algunas preguntas van a quedar, digamos, para ser resueltas posterior al evento. Vamos a coordinar con los expositores para dar respuesta a cada una de las preguntas y enviárselas
a sus correos junto con el link de la grabación del video de esta sesión, que también en este momento se está transmitiendo en vivo por la cuenta de Facebook de Forest Trends, así que van a poder volver a revisar la sesión en Facebook, y también le vamos a enviar las respuestas a sus preguntas. Continuando con esta sección, vamos a dar lectura a una pregunta que le hacen a Emilio Cobo. La pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre gestión de biomasa con camélidos sudamericanos en áreas naturales protegidas? Emilio, si puedes activar tu micrófono. Gracias, Luis. Es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque como vemos, un tema de la prevención es justamente la gestión de biomasa. Y la gestión de biomasa, que por lo general se da de una manera natural a través de muchas especies de ungulados, sobre todo, ¿no? Ungulados como los venados, cabras, camélidos, que ya no están presentes en esos paisajes naturales, en muchos casos zonas protegidas incluso, y donde esto provoca la acumulación de biomasa y como hemos visto, esto es una bomba de tiempo, ¿no? Porque al final más biomasa, más intensidad del incendio, mayores daños a los procesos ecológicos. Entonces, el tema de los camélidos me suena interesante. Desconozco sobre la alimentación y el forraje que prefiere el camélido altoandino, ¿no? Para el tipo de ecosistema, sobre todo boscoso, porque entiendo que esto es para bosques. Entonces, me parece interesante el tema de investigación, ¿no? Hacer algunos tests, pruebas y ver cómo, y me imagino que ya debe haber algo de estudios y de indicios que nos pueden indicar si es que los camélidos son una especie idónea, por ejemplo, para cumplir ese rol que nos liberaría de una presión que deberíamos igual manejarla. Entonces, me parece interesante. En ciertos casos se utilizan las cabras en otros lugares del mundo o el mismo ganado para controlar esto, ¿no? En otros casos son las mismas personas las que entran a zonas boscosas a retirar material vegetativo y hacer quemas controladas. Pero me parece interesante, porque al final también es una forma de vincular a la población local en resolver un problema en aquellos también se ven afectados, ¿no? Y de cierta forma se podría incluso establecer mecanismos de compensación a esas poblaciones que están haciendo, digamos, ese proceso natural de retirar biomasa y así evitar el riesgo de mayores incendios a futuros. Entonces, es un tema interesante. Tal vez María Poca también tenga algo más que decir, porque me parece que está asociado también al tema de la investigación que ellos conducieron en Argentina. Sí, gracias, Emilio. Sí, justamente en esta zona de la que yo comentaba los resultados en general que estuve mostrando, está un gran debate el tema de cómo mantener el pastoreo para disminuir la carga de biomasa, pero a un punto tal que no pase ese threshold, digamos, donde empieza a degradar el sistema. Entonces, inclusive dentro de los límites del Parque Nacional del que les mencionaba, hemos hecho, principalmente mi directora de tesis y bueno, varios hemos colaborado en eso, un montón de estudios para empezar a entender, bueno, cuál es ese límite en la carga ganadera que es capaz de mantener lo más baja posible la biomasa para que no sea un peligro para la ignición del fuego, pero que no sea que sea un compromiso para no afectar suficientemente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan estos sistemas, principalmente enfocados en el agua y en el almacenamiento de carbono, porque estos son sistemas muy similares a los páramos, por más que están un poco más bajos, pero tienen una capacidad de almacenar carbono exorbitante. Cada vez que queremos publicar algo de esto nos lo cuestionan siempre porque no pueden creer la cantidad de materia orgánica que tiene. Por encima del 16% es algo que nadie lo puede entender. Y algo muy importante es que en este parque en particular en el que estamos trabajando, hay un programa de reintroducción de guanacos, que son los herbívoros nativos de esta región, para intentar ver si se puede reemplazar al ganado doméstico por los guanacos.
Por ahora lo que se sabe, ha sido muy difícil lograr que los guanacos, y esto excede mucho de mi investigación, así que solo sé lo que he leído un poco, pero no lo sé de primera mano. Es muy difícil que los guanacos se establezcan del todo y tengan crías. Se ha logrado que un par de camadas sobrevivan, digamos, y sí tienen un impacto positivo en el sentido que el pisoteo de estos herbívoros nativos es completamente distinto al pisoteo, por ejemplo, de las cabras, que son de las más dañinas, o de las vacas inclusive, y la forma en que comen la vegetación es distinta, porque en vez de arrancarla de raíz, cortan la vegetación. Entonces eso permite que quede para que rebrote luego la vegetación. Así que seguramente ir por el camino de explorar cómo reintroducir a los herbívoros nativos es algo muy importante para controlar la biomasa y evitar el fuego, y también para, de alguna manera, ayudar a restituir el balance de la biodiversidad natural del lugar, ¿no? Correcto, muy bien. Aquí tenemos una pregunta también para Romina. Se la transmito. Dice, ¿en qué lugares del Perú hay indicios de relación directa entre deforestación e incendios forestales? ¿Cuáles son los factores principales que más influyen en ello? Bueno, una relación directa entre la deforestación y los incendios forestales, bueno, básicamente lo tengo, bueno, por un tema de aspectos generales, que es el tema del efecto borde, ¿no? El efecto borde, ¿qué pasa? Que cuando ocurre algún tipo de desbosque en algún área, en este caso si hay un incendio, la zona, digamos, cercana a esa zona tiene los mismos efectos prácticamente que él, y lo puede corroborar María Poca, ¿no? Que tiene los mismos efectos, digamos, casi que el área que ha sido quemada. En ese sentido, pienso yo, bueno, no tiene los mismos, pero son muy parecidos. Disminuye la relación hídrica, disminuye, bueno, el tema, los suelos están más secos, ¿no? En la zona borde de estos incendios forestales, y por eso también se puede generar algún tipo de deforestación en las zonas cercanas, ¿no? A los mismos incendios forestales. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Discúlpame. Sí, la segunda parte de la pregunta era, a ver, acá la tengo. ¿Y qué factores cuáles son los factores principales que más influyen en ello? Bueno, básicamente la geografía, ¿no? El tipo de suelos que hay en las zonas cercanas a donde ha habido algún incendio. Correcto. También tenemos una pregunta, gracias Romina. Tenemos una pregunta también para Bert. Dice así, ¿existe alguna iniciativa en proceso para entender cuáles son los impactos de estos incendios en las áreas que maneja el FONAG? Y en términos de recursos económicos, el atender estos eventos es un rubro importante para el presupuesto del FONAG. Muchas gracias. Sí tenemos algunas investigaciones, por lo pronto a nivel de suelo, ¿no? Que es donde está la mayor preocupación, ¿no? Como ya se ha dicho aquí, que si es que hay una afectación realmente al suelo, estamos afectando a los mecanismos esenciales del páramo como excelente fuente hídrica, ¿no? Porque le estamos afectando a la regulación hídrica, que todos sabemos que es principalmente por los suelos en los ecosistemas altoandinos, ¿no? Entonces, estamos ahí analizando y con un incendio, estamos haciendo seguimiento con un incendio que se produjo hace 2 años. Entonces, una investigación en curso, ¿no? Para determinar impactos a mediano plazo, ¿no? Es en parte a base a resultados preliminares de esta investigación
es que me atreví a decir que la mayoría de los incendios no tiene la intensidad para realmente afectar fuertemente al suelo y que el impacto hidrológico más importante que vemos es el del nuevo crecimiento y desde la parte de la evapotranspiración. Pero eso no es definitivo todavía, es un poquito atrevido decirlo. Pero, por ahí vamos, sí. Y, obviamente ese tipo de investigaciones son bien necesarias. Lo podemos hacer ahora a nivel de muestras de suelo, o sea, de sitio, de puntos, ¿no? Pero nos gustaría también mucho, y si es que hacer una investigación a nivel de microcuenca, ¿no? Con caudales como hizo María Poca, pero tampoco es que vamos a incendiar una cuenca a propósito para poder hacerlo, ¿no? O sea, si se da, lo haremos, será una felicidad con la desgracia si es que se produce un incendio que nos permita hacer eso. Los costos, perdón, se preguntaba por los costos. Sí, es un rubro, no es nada barato, ¿no? Todo el equipamiento, y creo que tal vez no he mencionado, también estamos financiando equipamiento similar para guardaparques de los parques nacionales en nuestras zonas de intervención, para ciertos líderes comunitarios que participan también de los eventos de capacitación, proveemos también del equipamiento completo. Solo la vestimenta de protección, estamos hablando de $300, $400 por persona, ¿no? Y luego los batefuegos que no es tan caro, pero solo duran 1 o 2 incendios y hay que reemplazarlos. Entonces, son costos fuertes. Por suerte también desde el cuerpo de bomberos se está invirtiendo bastante en material, al menos de tal manera que la parte de comunicación, por ejemplo, no la tenemos que cubrir nosotros. Perfecto, Bert, perfecto, muy claro, muy claro. Bueno, como les comentaba, solo me toca ahora agradecer a nuestras panelistas, a nuestras expositoras y a nuestros expositores por las brillantes presentaciones que hemos tenido esta tarde, este día. Las preguntas que se quedan sin responder en vivo las vamos a hacer llegar a sus correos junto con el link de grabación, para que todas las preguntas que han puesto en la sección de preguntas y respuestas sean absueltas. Me queda también agradecer a nuestros participantes, a todos los que se han conectado el día de hoy, por el interés demostrado en el tema, por la participación que han tenido, y solamente recordarles que al cerrar esta sesión vamos a pedirles por favor que nos puedan llenar una breve encuesta para que nos ayuden a mejorar en futuros eventos que hagamos, en futuros eventos virtuales que hagamos. Nos serviría muchísimo que todas y todos la puedan responder. Bueno, gracias a todas y a todos por su participación. Buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. por la invitación. Un gusto. Gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias.